que también es muy importante y que se los explican también en sus PPTs es el de la distribución trimodal de la muerte. ¿Alguno de ustedes sabe qué cosa es esto? ¿O ha leído qué cosa es esto? La distribución trimodal de la muerte es algo que nos va a ayudar a nosotros como médicos a predecir cuándo es que un paciente tiene más riesgo de fallecer de acuerdo a las lesiones que presenta al momento de la evaluación. Entonces, esta distribución trimodal de la muerte obviamente ha sido sacada después de bastantes estudios de casos y se divide en tres etapas. Tenemos la primera etapa en la que la muerte del paciente se va a dar luego de segundos a minutos de ocurrido el trauma. Y aquí básicamente vamos a tener aquellos pacientes que tienen lesiones cerebrales con exposición desde masa encefálica, lesiones en donde se ha visto comprometida la médula espinal de forma irreversible, donde se ve comprometido el tronco encefálico. También cuando hay ruptura de grandes vasos, por ejemplo, cuando hay un aneurisma disecante de la aorta, ¿no? Un aneurisma se revienta y no solamente rompe la pared arterial en esa zona donde se formó el aneurisma, sino que empieza a abrirse cada vez más. Y ustedes saben que, por lo que hemos ya revisado antes, la aorta es uno de los grandes vasos que tenemos en el cuerpo y que aporta un montón de la circulación total. Entonces, todos este tipos de lesiones son ejemplos de lesiones letales, de lesiones que van a provocar que el paciente muera dentro de segundos a minutos de ocurrido el trauma. En la segunda etapa de esta distribución trimodal de la muerte, aquí nuestro paciente va a fallecer luego de minutos a horas de ocurrido el trauma. Y aquí generalmente estamos lidiando con lo que son los traumatismos encefalocranianos, que han tenido como resultado hematomas. Hay dos tipos de hematomas, bueno, dos tipos de hematomas principales y que nosotros tenemos que tener en cuenta, que van a ser los hematomas subdurales y epidurales. Las características de cada uno de ellos los vamos a revisar ya cuando veamos el tema de traumatismo encefalocraniano específicamente, pero es importante que sepan que los pacientes que tienen este tipo de lesiones tienen un riesgo de morir luego de minutos hasta horas. Y esto también, esta distribución trimodal de la muerte nos va a ayudar a determinar cuánto tiempo nuestro paciente tiene que permanecer en observación. No sé si de repente han visto ustedes en las películas o en las series cuando algún personaje se lesiona y sale el médico a darle la noticia, les dicen que está estable, pero aún tenemos que esperar 24 horas o 48 horas o 72 horas para para declarar que está fuera de peligro al 100%. Y es debido a esto, a esta distribución trimodal de la muerte. Un paciente también con un hemoneumotórax, algo que tienen que tener en cuenta y que vamos a revisar ahorita, es que una de las principales causas de mortalidad en un paciente politraumatizado no son las lesiones que a primera vista nos impresionan, sino son aquellas lesiones que nosotros no podemos detectar simplemente con la inspección, es decir, las lesiones internas. Y una de las lesiones internas con las que más cuidado debemos tener son las lesiones intratorácicas. ¿Por qué? Porque dentro del tórax nosotros vamos a tener órganos bastante importantes, como son los pulmones, el corazón, grandes vasos como son la aorta, y también tenemos lo que es la tráquea, el esófago, etcétera. Y obviamente también lo que es la columna torácica. Acuérdense, chicos, que cuando nosotros hablamos de tórax estamos hablando de todas aquellas estructuras del diafragma para arriba. Cuando nosotros hablamos de abdomen es del diafragma para abajo. También tenemos aquí lo que es la ruptura del vaso. Ya les he repetido a ustedes bastantes veces que cuando nosotros tenemos un paciente que ha sido víctima de cualquier tipo de trauma, sobre todo en aquellos traumas que han sido productos de un accidente automovilístico, los órganos abdominales que se van a lesionar con mayor frecuencia son el vaso y cuál más, ¿se acuerdan? Sobre todo cuando era una herida por arma blanca. ¿Cuál era el otro órgano abdominal que se lesionaba con mayor frecuencia, aparte del vaso? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cuál creen que es? Adivinen, de todos los Hígado. órganos abdominales. ¿Perdón? Hígado. Exactamente.
El vaso y el hígado van a ser los órganos abdominales que se van a lesionar con mayor frecuencia cuando nosotros hablemos de trauma. Y la ruptura del vaso, acuérdense, ¿dónde se encontraba el vaso, chicos? ¿En qué zona del abdomen? Hipocondrio derecho. Izquierdo. Izquierdo. Acuérdense de eso siempre. En la derecha nosotros tenemos los órganos que más casos en cirugía general nos van a traer. La vesícula en el hipocondrio derecho, es decir, en la parte de arriba, y el apéndice en lo que es la fosa ilíaca derecha. Y en el lado izquierdo es que nosotros vamos a tener el vaso, ¿sí? El vaso, la ruptura de vaso es una lesión intraabdominal que va a producir muchísimo, muchísimo sangrado. ¿Por qué? Esto va a tener su origen, bueno, su explicación, mejor dicho, revisando lo que es la anatomía. Cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar lo que es la anatomía, sobre todo lo que es la vascularización abdominal, si quieren pueden buscar la imagen ahorita, ustedes van a ver que la aorta abdominal va a dar un tronco. Y de ese mismo tronco que da la aorta va a salir lo que es la arteria esplénica para irrigar el vaso. Entonces, es una arteria que va a derivar de uno de los más grandes vasos, que es la aorta abdominal. Por lo tanto, cuando este vaso se rompe y por lo tanto hay una lesión de la arteria esplénica, el sangrado es casi masivo. Entonces, esto es una emergencia en el caso de un paciente politraumatizado y algo de lo que tenemos que tener bastante cuidado. ¿Cuál es la cura en el caso de una ruptura de vaso? La esplenectomía total, es decir, retirar el órgano. No es algo que va a afectar la calidad de vida del paciente, por si acaso. No lo podríamos comparar como, por ejemplo, si es que tuviéramos que sacar un riñón. Por otro lado, tenemos la laceración hepática, que también les estaba comentando, es otro de los órganos abdominales que se afecta con bastante frecuencia, y la fractura de pelvis, chicos. Acuérdense que la pelvis es un hueso que estaba bastante vascularizado, y por lo tanto, cuando este se fractura, generalmente nos va a ocasionar hemorragias internas, cuyas pérdidas sanguíneas van a ascender desde 1.500 mililitros a más, es decir, 1.5 litros a más. Y acuérdense que la, el- la cantidad total de sangre a nivel corporal que nosotros tenemos es de 4.5 a 5 litros. Entonces es una cantidad bastante considerable y por lo tanto nos va a ocasionar que el paciente entre en shock de forma bastante rápida. ¿Cuál es el tipo de shock, chicos, que el paciente, mejor dicho, iba a desarrollar cuando las pérdidas sanguíneas que tenía eran muy severas? ¿Se acuerdan? Hipovolémico. Exactamente. Entonces, el shock hipovolémico es uno de los tipos de shock con los que nosotros tenemos que tener bastante cuidado en pacientes politraumatizados, porque tienen tantas lesiones, tanto las que nosotros podemos ver como las que no, que la pérdida sanguínea va a ser bastante importante. Entonces, algo que nosotros tenemos que hacer apenas lleguemos a la escena y podamos atender al paciente, ya sea a un nivel prehospitalario como intrahospitalario, una de nuestras mayores prioridades debe ser restaurar la estabilidad hemodinámica del paciente. ¿Y cómo nosotros hacemos esto? Por un lado, vamos a intentar parar todas las hemorragias que podamos hacer de manera manual sin entrar en quirófano. Y por otro lado, tenemos que darle fluidos al paciente y verificar su hemoglobina, ¿no? Y obviamente tener, por si acaso, en este caso de pacientes politraumatizados, paquetes globulares listos para transfusión. Y por último, dentro de esta distribución trimodal de la muerte, nosotros tenemos la tercera etapa. Aquí la muerte del paciente se va a dar luego de días a semanas de ocurrido el trauma y aquí generalmente estamos hablando de pacientes que han tenido una estadía bastante larga en la unidad de cuidados intensivos. Y es en esta tercera etapa, sobre todo en estos pacientes que están en UCI por tanto tiempo, que la causa de muerte no va a ser un shock hipovolémico como sí lo era, por ejemplo, en los pacientes de la segunda etapa, sino que va a ser un shock séptico. ¿Por qué se producían los shocks sépticos, chicos? ¿Se acuerdan? Virus y bacterias. Exactamente, por infecciones, puede ser por virus, por bacterias, por hongos. Y como estamos hablando de pacientes que han estado en la UCI, estamos hablando generalmente de bacterias que son altamente resistentes a los medicamentos. Una de las más comunes, por ejemplo, es la Pseudomonas aeruginosa.
Cuando hablamos de hongos, un paciente, bueno, el hongo que que con mayor frecuencia ataca a pacientes inmunodeprimidos va a ser la cándida, ¿sí? Y bueno, esta es la figura de la distribución trimodal de la muerte, y aquí vemos las frecuencias, ¿no? Y vemos que la mayor cantidad de muertes no se va a dar ni en la segunda ni en la tercera etapa, sino que se van a dar en la primera, también conocida como las muertes inmediatas, que eran luego de segundos a minutos. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes politraumatizados tienen lesiones que son tan irreversibles y tan letales que no sobreviven ni siquiera al transporte hacia el hospital o hacia el ambiente hospitalario. ¿Qué cosa es lo que va a determinar en cuál de estas etapas va a fallecer el paciente? Como ya les estaba mencionando, en primer lugar está la naturaleza de la lesión, qué cosa lo provocó y cómo es las características de la lesión en sí. En segundo lugar, tenemos lo que es las características del huésped, de nuestro paciente. No va a ser lo mismo una fractura de cadera en un paciente de 30 años que una fractura de cadera en un paciente de 80 años. Las comorbilidades que cada uno de ellos va a tener van a ser muy diferentes y por lo tanto son las que van a marcar la diferencia entre las probabilidades de supervivencia entre uno y otro. El tiempo también es bastante importante. Ya vamos a ver que ahorita nosotros tenemos una cierta cantidad de minutos destinada para cada acción que nosotros debemos realizar con este tipo de pacientes, porque aquí el tiempo va a ser oro. Mientras nosotros más nos demoremos en brindarle al paciente, o mejor dicho, en trasladarlo al hospital y por lo tanto permitirle tener un soporte vital más avanzado, las probabilidades de que el paciente sobreviva van a ser mucho menores. Y por último tenemos lo que es la calidad y la efectividad. Ahora, otro concepto, y es justo de lo que les estaba hablando del tiempo, es el de hora dorada, que entra dentro de lo que es el transporte del paciente. La hora dorada son los primeros 60 minutos luego de ocurrir el trauma y es el tiempo que nosotros vamos a tener para trasladar al paciente al centro de salud avanzado más cercano. Por eso es que cuando ustedes, cuando ven que una persona se accidenta, no la van a llevar a la clínica en la que está asegurado o al hospital donde está el doctor con el que siempre se atiende, sino que lo van a llevar al centro de salud que, de acuerdo a las lesiones que este paciente presenta, lo vaya a poder atender y que también esté mucho más cerca. Y también tenemos que tener en cuenta que otro de los factores que juegan en contra de la atención de pacientes politraumatizados en Lima es el tráfico. Y eso es algo que también disminuye, como ya hemos visto ahorita, las probabilidades de sobrevida del paciente. Otro concepto de tiempo que tenemos que tener en cuenta es el de la hora platino. La hora platino van a ser los 10 primeros minutos dentro de la hora dorada que nosotros tenemos para realizar la atención prehospitalaria del paciente. ¿Cuáles son los objetivos de esta atención prehospitalaria? Básicamente va a ser la protección de los órganos, la identificación de las lesiones potencialmente mortales y el manejo del dolor. Esas son las tres cosas que nosotros tenemos en las que tenemos que enfocarnos dentro de estos 10 minutos platino. Proteger los órganos, identificar lesiones que sean potencialmente mortales y manejar el dolor del paciente. Y es lo que también les estaba comentando era esto, que la injuria más obvia, la lesión más obvia o dramática, usualmente no va a ser la que mate al paciente, sino van a ser todas aquellas lesiones que por su naturaleza no son visibles a nuestra inspección al momento de nosotros revisar al paciente y van a requerir de análisis o exámenes auxiliares, obviamente ya llegados nosotros al hospital para poder identificarlas. Entonces, estos van a ser todos los pasos que nosotros tenemos que realizar al momento de recibir la notificación de que tenemos un paciente politraumatizado. Y como ven, en primer lugar, nosotros tenemos la preparación. Entonces, esta preparación no solamente se va a dar dentro de lo que es
las personas o el personal que va a dar la atención prehospitalaria, sino que también va a darse una preparación a nivel intrahospitalario. Y estas dos preparaciones, estas dos fases, no van a ser fases consecutivas, es decir, no se van a dar una después de la otra, sino que se van a dar de forma paralela. Entonces, dentro de la fase prehospitalaria, nosotros qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que notificar al hospital. Pero antes de notificar al hospital, nosotros ya tenemos que haber evaluado a nuestro paciente. ¿Para qué? Para que cuando nosotros notifiquemos al hospital, nosotros le podamos decir al médico que nos está respondiendo, a la enfermera que nos está respondiendo, cuáles son las características del paciente que nosotros tenemos, cuál es el estado de sus signos vitales, cuáles son las lesiones que nosotros identificamos que son de mayor mortalidad y por lo tanto necesitan ser atendidas con mayor urgencia. Si es que creemos que el paciente de repente vaya a necesitar un quirófano de manera urgente, si puede esperar. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares que ellos deben tener listos para este paciente para poder evaluarlo de manera más completa? Otra cosa muy importante es que aquí nosotros vamos a realizar, vamos a estabilizar al paciente, mejor dicho. Por eso es que ustedes ven acá lo que es el mantener la vía aérea, control de hemorragias. Otra cosa muy importante es la inmovilización del paciente. Un paciente politraumatizado no se puede mover por sí mismo, ¿no? Ustedes ya deben haber visto estas camillas naranjas que son súper duras. Ya, esas son las camillas que se utilizan para transportar a este tipo de pacientes y tenemos que asegurarnos que estén completamente inmovilizados, tanto al momento de que nosotros lo levantemos como mientras este paciente esté siendo trasladado en la ambulancia al hospital. Y en la fase intrahospitalaria, aquí como ya les estaba mencionando, se tiene que preparar el equipo, tanto los doctores y las enfermeras y los técnicos y licenciados que van a atender al paciente, como también de los equipos que nosotros vamos a utilizar, ya sea un equipo para ecografías, para radiografía de tórax, para tomografía computarizada, para resonancia magnética. Tenemos que tener listo lo que son los instrumentos que vayamos a necesitar si es que si es que queremos, mejor dicho, sacarle algún tipo de examen de laboratorio bioquímico al paciente. Y obviamente algo muy importante y de algo no nos debemos olvidar es del equipo de protección personal, sobre todo de los guantes y de las mascarillas. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer es el triaje. El triaje, chicos, es la selección y clasificación de pacientes. Y algo que cabe resaltar es que la selección y clasificación de pacientes no solamente se va a dar en un contexto de desastres y emergencias masivas como vemos aquí en la pantalla, sino que el triaje también se realiza, mejor dicho, día a día en las emergencias de los hospitales en todo el país. ¿Por qué? Porque esta selección y clasificación de pacientes nos va a ayudar a nosotros a saber quiénes son los pacientes que están llegando a la emergencia que necesitan verdaderamente una atención urgente y quiénes son los pacientes que pueden esperar y aparte cuánto pueden esperar. Obviamente la clasificación para triaje que nosotros utilizamos para el día a día de una emergencia hospitalaria no va a ser el mismo que nosotros utilicemos en caso de desastres o emergencias masivas. Sin embargo, aquí no nos vamos a enfocar tanto en el triaje en sí, eso es más que nada de la clase de desastres, pero sí es importante que sepan esto. Ustedes mismos cuando vayan a hacer su internado, cuando ya sean doctores y atiendan en las emergencias, ustedes van a tener que realizar un triaje, pero este va a ser diferente, como les digo, al que se realiza en un escenario de desastre natural o de emergencia masiva. Y cabe resaltar que hay una diferencia entre ambos. En el caso del triaje en desastres, aquí nos dicen que tenemos que atender a aquellos pacientes que tengan una mayor probabilidad de sobrevida y que puedan ser tratados con un menor consumo de material. Y por otro lado, tenemos en la emergencia masiva. Acá en la emergencia masiva los pacientes se van a atender en primer lugar aquellos que tengan peligro de vida y lesiones múltiples. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, el paciente que va a ser clasificado como rojo, porque ojo, el triaje es por colores. Rojo es aquel paciente crítico que necesita una atención inmediata.
Amarillo es aquel paciente que tiene lesiones moderadas, puede esperar un poco. Y verde es un paciente que tiene lesiones leves, lesiones pequeñas que no están comprometiendo su vida ni su funcionalidad y por lo tanto pueden esperar hasta el último. Y aquellos pacientes en negro son pacientes que ya están fallecidos o que están por fallecer debido a sus lesiones. Entonces, en el caso de emergencias masivas, por ejemplo, un choque múltiple, que se estrelló un avión, se volcó, no sé, un bote, etcétera. Esta es una emergencia masiva, recibimos una gran afluencia de pacientes y aquí la clasificación o aquel paciente, mejor dicho, que nosotros vamos a catalogar como rojo, es decir, un paciente crítico, un paciente al que nosotros le tenemos que atender ya, van a ser todos aquellos que presenten un peligro de vida y que aparte tengan lesiones múltiples. En cambio, en desastres, en los pacientes que van a tener prioridad van a ser aquellos pacientes que tengan una mayor posibilidad de sobrevida y que los podamos atender utilizando la menor cantidad de insumos posibles. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos un niño de 7 años con una dislocación del radio, ¿no? Que es un hueso que está en el antebrazo, y por otro lado, tenemos un anciano de 80 años con una fractura de cadera. Si es que estamos en un escenario de emergencia masiva, ¿cuál atenderían ustedes primero? ¿Al niñito o al anciano? El niño. En un escenario de emergencia Al masiva. niño. Al niño. Acuérdense, chicos, que estamos hablando de un paciente mayor, un paciente de 80 años con una fractura de cadera. Acuérdense que la fractura de cadera tiene bastante sangrado, casi hasta 2 litros, y por otro lado tenemos un niño con una dislocación del antebrazo. En un escenario de emergencia masiva, según lo que hemos visto, ¿a cuál atenderían primero? Al anciano. Exactamente, porque Al en la anciano. emergencia masiva, acuérdense que atendemos a aquel paciente que tiene más peligro de morir, tiene más riesgo de vida y tiene lesiones o tiene lesiones múltiples. Si estuviéramos, en cambio, con estos mismos ejemplos, si estuviéramos en un escenario de desastre natural, ¿a quién atenderían primero en ese caso? El niño. Al niño. Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a atender a aquel paciente que tenga mayor probabilidad de sobrevida y que le podamos atender con la menor cantidad, utilizando la menor cantidad de insumos posibles. En una dislocación, que es básicamente una luxación del antebrazo del radio, lo único que tenemos que hacer es reducirlo, reacomodarle el brazo y ya está. En cambio, en un paciente anciano, en una fractura de cadera, las fracturas de cadera requieren de un montón de instrumentos para la fijación externa de la cadera. Encima, si es un paciente anciano, tenemos que evaluar si es que va a requerir una intervención quirúrgica o no. Entonces ahí sería al niño. Entonces acuérdense de esos dos conceptos que son muy importantes por si les ponen casos clínicos, lean bien en qué escenario están, si es desastre o si es emergencia masiva. Y bueno, la evaluación primaria en sí, vamos a organizarnos. Tenemos los 60 minutos, que es la hora dorada, que es para transportar al paciente. Estos 60 minutos empiezan a contarse desde que ocurre el trauma. Dentro de esta hora dorada, dentro de estos 60 minutos, nosotros tenemos 10 minutos, los 10 primeros minutos, que va a ser la hora platino, que es para que nosotros realicemos 3 cosas: la protección de órganos, identificación de lesiones y lo que es la evaluación primaria. Esta evaluación primaria, que se encuentra dentro de los 10 minutos platino, va a durar 90 segundos. Esta evaluación primaria es el ABCDE que nosotros ya hemos revisado en el manejo prehospitalario. El A era, acuérdense, el manejo de la vía aérea y control de la columna cervical. ¿Cuáles eran las 2 maniobras que nosotros teníamos, chicos, para asegurar la permeabilidad de la vía aérea, para aperturar la vía aérea? Eran 2. Frente mentón. Frente mentón Frente mentón. y mandibular. Y tracción mandibular. Exactamente, frente mentón y tracción mandibular. ¿Cuál de estas 2 es la que nosotros utilizamos cuando sospechamos que hay una lesión cervical?
Tracción mandibular. Perfecto, la tracción mandibular, nunca se olvide. Entonces, como estamos en un escenario de un paciente politraumatizado, lo más probable es que tenga una lesión cervical. Por lo tanto, ¿qué maniobra utilizarían? Tracción mandibular. Exactamente. En un paciente politraumatizado, la maniobra de elección es la tracción mandibular. También les hablan de una que se conoce como la triple maniobra modificada. Sin embargo, la que se tienen que acordar sí o sí es la de tracción mandibular. Y obviamente nunca se deben olvidar de la estabilización de la columna cervical con el collarín. Algo, bueno, un dato curioso, por así decirlo, es que la columna cervical ustedes van a ver que se va a dividir en la cervical, bueno, no la columna cervical, sino en sí la columna vertebral, se va a dividir en columna cervical, columna torácica o dorsal, la columna lumbar y la columna sacrococcígea. Nosotros tenemos en total 33 vértebras y cada una de estas vértebras, de cada una de estas porciones de la columna, van a tener características distintas, es decir, el cuerpo, que es la parte más gordita de la vértebra, va a tener características distintas. Y esto es lo que va a hacer que alguna de estas vértebras, de estas porciones de la columna, sean más propensas a lesionarse o a luxarse. De todas estas porciones, cervical, lumbar, torácica, sacrococcígea, las que más incidencia de lesiones tienen debido a sus características anatómicas van a ser la columna cervical y la columna lumbar. Así que cuando ustedes vean un paciente politraumatizado, tienen que tener en cuenta o tienen que tener en mente que puede tener tanto lesiones a nivel cervical como a nivel lumbar. ¿Y alguno de ustedes se acuerda, chicos, por qué era tan importante que nosotros estabilizáramos la columna cervical? ¿Se acuerdan? Había un nervio que pasaba, bueno, que se originaba ahí. Por favor, es que mi internet se lagó un ratito. ¿Qué cosa? ¿Desde qué parte no escuchaste? Hiciste una pregunta ahorita, pero Ah, ya. entrecortada. ¿Por qué, se acuerdan ustedes por qué era tan importante estabilizar la columna cervical? Había Por el un... nervio, ¿Perdón? nervio frénico. Exactamente. ¿Qué cosa inervaba el nervio frénico? El diafragma. Perfecto. Y el diafragma, acuérdense que es el principal músculo de la respiración. Entonces, si hay una lesión en el nervio frénico, el paciente entra en apnea, es decir, deja de respirar. La B, acuérdense que era de breathing, de ventilación. Aquí lo que nosotros ya hemos, en el A ya hemos garantizado que la vía aérea está permeable, que no hay ninguna obstrucción y que la columna cervical está estabilizada. En la ventilación nosotros ahora tenemos que asegurarnos que la saturación de oxígeno del paciente esté por encima de ¿cuánto, chicos? ¿Cuál es la saturación de oxígeno normal? ¿Cuánto es? 96. 96 es 100. 96 es 100%. Entonces tenemos que asegurarnos que la saturación de este paciente esté entre estos límites normales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Podemos utilizar dispositivos de ventilación manuales. ¿Cuál es el dispositivo de ventilación manual que se utiliza aquí, chicos? Ya lo hemos visto, es una bolsita. Ambu. Ambu, perfecto. Ahí acá podemos utilizar el Ambu, que es generalmente lo que más ponemos. Podemos utilizar también lo que son las cánulas orofaringeas o nasofaringeas. Había una pregunta, me acuerdo, en uno de los exámenes pasados en donde pedía marcar cuál no era un dispositivo que se utilizaba para la ventilación. Y había nasogástrico y nasofaringeo, y todo el mundo acaba nasofaringeo, pero es nasogástrico. Estos nombres les van a indicar de dónde a dónde va. Nasofaringeo porque va de la nariz a la faringe. Orofaringeo de lo que es la boca a la faringe. Nasogástrico es de la nariz al estómago. Si va de la nariz al estómago, chicos, no nos puede ayudar a ventilar de ninguna manera, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso. Otra cosa muy importante antes de que me olvide de la bolsita Ambu,
Acuérdense que nosotros tenemos que insuflar cierta cantidad de centímetros cúbicos en el paciente, que son de 6 a 7 centímetros cúbicos por kilo de peso. Acuérdense de eso también. En el caso de estar utilizando una bolsa Ambu, 6 a 7 centímetros cúbicos por kilo de peso. La C es el control de las hemorragias y verificar la circulación. Ya la habíamos revisado. ¿Cómo nosotros verificamos que el paciente tenga una buena circulación, chicos? ¿Qué características tenemos que evaluar? Había varias cosas. El pulso, perfecto. ¿Qué pulso utilizamos? ¿Qué pulso evaluamos en primer lugar? El carotidio. Y luego obviamente vamos a ir bajando, ¿no? Vamos a verificar el pulso radial, verificamos el pulso pedio para evaluar si es que hay buena perfusión en las extremidades. Y hablando de perfusión, chicos, ¿cuáles son las características que va a tener un paciente que tiene una mala perfusión? El llenado de sangre va a ser más de 2 minutos. Va a pasar. Exacto. El llenado capilar va a ser mayor a 2 segundos. Y otra cosa también es que nuestro paciente va a estar pálido y va a tener una capa de sudor, pero un sudor frío. Y hablando de frío, el mismo paciente también va a estar frío, porque acuérdense que la sangre también nos aporta calor. Y obviamente tenemos lo que es el control de las hemorragias. ¿Cuál es el primer paso que nosotros tenemos que tomar para controlar una hemorragia, chicos? Presión directa. Presión directa, compresión directa, con lo que tengamos a la mano. Si esto falla, ¿qué cosa hacemos? Elevar Elevar el miembro. Si elevar el miembro falla, ¿qué cosa hacemos? Torniquete. Antes de hacer el torniquete, lo que vamos a hacer es una compresión de la arteria del miembro. O sea, por ejemplo, si el sangrado es en el antebrazo, tenemos que cortar la circulación y apretar ¿qué arteria? La arteria braquial, ¿sí? Si es que eso falla, es que nosotros recién ahí vamos a realizar lo que es el torniquete. Pero habían dos situaciones en las que nosotros íbamos a utilizar un torniquete desde el inicio y lo vimos la semana pasada. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? amputaciones. Amputaciones, perfecto. ¿Y cuál era la otra? Uno que vimos una imagen, que era un pie que parecía una hamburguesa. Aplastamiento. Exactamente, aplastamiento y amputaciones. Esas son las dos únicas situaciones en las que nosotros vamos a utilizar un torniquete desde el inicio. Y por último, bueno, no por último, tenemos la D, que es la evaluación del déficit neurológico. Y aquí tenemos lo que ya hemos revisado 1000 veces. La escala de Glasgow, ¿qué cosa evalúa, chicos? La evaluación Funciones neurológicas. de las funciones neurológicas. Claro, pero son tres principales cosas tres principales funciones que nosotros vamos a evaluar mediante la escala de Glasgow. ¿Cuáles son? Verbal, ocular. Motora, Perfecto. Motora, verbal y ocular. Acuérdense que la puntuación mínima es de 3, la máxima es de 5. Una puntuación de 3 a 8 nos indica un déficit severo, una de 8 a 12 es un déficit moderado y de 12 a 15 es leve. Si es que no lo podemos realizar porque el paciente está inconsciente, lo que vamos a hacer es, lo que podemos hacer, mejor dicho, es evaluar la reactividad pupilar. Acuérdense que en la reactividad pupilar nosotros teníamos que utilizar una linternita para evaluar la reacción de las pupilas del paciente a la luz. Y ahí vamos a describir las pupilas de dos maneras, isocóricas y anisocóricas. ¿Alguno se acuerda cuál era la diferencia entre estas dos? Isocóricas, que los dos están simultáneas, isocóricas no. Perfecto. Y dentro de esto de anisocoria y isocoria vamos a evaluar si es que las pupilas se hacen grandes o chiquititas. ¿Cómo se llamaba eso, chicos? Cuando las pupilas se hacían chiquititas. Tenía un nombre. Miosis. ¿Y cuando se hacían grandes? Miasis. Midriasis. Perfecto. Y bueno, tenemos que evaluar lo que son signos de focalización, ¿no? Que generalmente los signos de focalización nos van a indicar ya un daño cerebral y por lo tanto la mayoría de veces se van a evidenciar
como epilepsias, ¿sí? Y por último tenemos lo que es la E, que es la exposición completa del paciente y el control de la hipotermia. Otra cosa que es bastante importante son estos pasos de inspección, auscultación, percusión y palpación, que las vamos a realizar a nivel tanto abdominal como torácico. ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para identificar hemorragias o lesiones tanto intraabdominales o intratorácicas. Acuérdense, chicos, que las lesiones intratorácicas son lesiones letales. ¿Por qué? Porque dentro del tórax tenemos órganos bastante importantes. Entonces, en la inspección es básicamente evaluar visualmente al paciente. En la auscultación nosotros vamos a necesitar de nuestro estetoscopio. La auscultación en el abdomen, generalmente nosotros lo que vamos a auscultar son los conocidos ruidos hidroaéreos. Estos se pueden ver disminuidos cuando hay una acumulación de líquido en el abdomen. En el tórax nosotros vamos a auscultar los focos cardíacos en el corazón. Los principales son 4, en los que vamos a escuchar los ruidos de las válvulas, de las diferentes válvulas cardíacas. Vamos a escuchar también si es que hay algún tipo de soplo, si es que hay algún tipo de murmullo. En el caso de la percusión, nosotros vamos a evaluar lo que son la matidez y si es que hay un sonido como un timbre, que se conoce como timpánico, y si hay una hipersonoridad. Las hipersonoridades generalmente las vamos a evaluar a nivel del tórax, en la parte de los pulmones. Si es que nosotros percutimos el pulmón, mejor dicho, el pulmón no, sino que la espalda, y suena bastante como si tuviera un eco, eso nos va a indicar que hay presencia de aire en los pulmones o en la cavidad pleural o torácica. ¿Cómo se llamaba, chicos, cuando había aire en esta cavidad? ¿Se acuerdan? Neumotórax. Neumotórax, perfecto. Si es que por el contrario nosotros percutimos y encontramos un sonido mate en esta zona de los pulmones, esto nos va a indicar la presencia de líquido. ¿Cómo se conoce la presencia de líquido? O mejor dicho, ¿cuáles son las entidades que nos pueden ocasionar presencia de líquido en el espacio torácico? A nivel de los pulmones, obviamente. Son 2 principalmente. Tenemos lo que es el derrame pleural y el hemotórax, que es básicamente presencia de sangre en la cavidad torácica. Y obviamente por último tenemos lo que es la palpación, ¿no? Para encontrar de repente induraciones o una tumefacción de alguna zona. Acuérdense que la palpación va a ser muy importante al momento de que nosotros evaluemos la pelvis en busca de fracturas de cadera o de el hueso pelviano, el hueso ilíaco, púbico, etc. Porque estas fracturas, como ya se les vengo repitiendo bastantes veces, son bastante peligrosas y bastante letales porque van a ocasionar una pérdida sanguínea severa. Entonces, ¿cuáles son las lesiones letales que vamos viendo hasta ahorita? La fractura de pelvis y las lesiones intratorácicas. Ya lo que no se deben olvidar nunca es que la sola permeabilidad de la vía aérea, es decir, que solamente nos aseguremos que la vía aérea esté abierta, no esté obstruida, no nos va a asegurar una ventilación satisfactoria, porque la vía aérea puede estar desobstruida, pero puede haber algún daño funcional a nivel de los pulmones, a nivel de la tráquea, a nivel de los alvéolos, que no vayan a permitir que el paciente ventile con normalidad. Y bueno, estas son imágenes. Aquí en la izquierda podemos ver lo que les estaba mencionando. Esta es una luxación de las vértebras cervicales. Aquí vamos a ver lo que es un neumotórax, una presencia de aire en el pulmón derecho, que ha ocasionado una atelectasia. La atelectasia es el colapso del pulmón. Y acá, como podemos ver, no es el colapso de algún lóbulo del pulmón, sino que es el pulmón en su totalidad. ¿Cuál es el pulmón que es más grande, chicos? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. El derecho. El pulmón derecho va a tener 2 cisuras, es decir, va a estar dividido en 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Y el pulmón izquierdo, que es más chiquito, solamente va a tener una cisura
y por lo tanto va a ser dividido en dos lóbulos, el superior y el inferior. Y aquí tenemos un hemotórax, o también puede ser una derrame pleural, no lo sabemos todavía hasta realizar lo que es un procedimiento que se conoce como toracocentesis para retirar este líquido que está afectando lo que es el pulmón izquierdo. Acuérdense que la presencia del líquido en la cavidad, en una radiografía, lo vamos a ver como una radioopacidad, es decir, lo vamos a ver más blanquito. En cambio, la presencia de aire lo vamos a observar como una radiolucencia, que es decir, que se va a ver muchísimo más negro. Y bueno, ustedes ya saben que el tratamiento para el neumotórax va a ser la descompresión, que la vamos a realizar en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular, y la aguja debe estar pegada a lo que es el borde superior de la costilla siguiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo hacemos por abajo, aquí tenemos lo que es el vano intercostal, que es la arteria, nervio y vena intercostales, y si lo hacemos pegado al borde inferior de la segunda costilla, tendríamos riesgo de lesionarlo. Esto que tenemos aquí es una clasificación, o mejor dicho, cuáles son las características que va a tener un paciente cuando pierde cierta cantidad de sangre o cierta cantidad de volumen sanguíneo. Van a ver que aquí va a empezar a haber un deterioro de lo que es la conciencia, de los signos vitales, vamos a ver que se van a ir alterando. Pero esto, como ya se les había mencionado, lo vamos a ver con mayor detalle cuando hagamos lo de la clase de hemorragias. Aquí les he vuelto a poner la escala de coma de Glasgow porque no se la pueden olvidar nunca, es muy importante. Perdón. Aquí tenemos lo que es las pérdidas sanguíneas según los huesos que se están viendo afectados y que también es muy importante. Cuando tenemos una fractura de pelvis o algún tipo de lesión en el retroperitoneo, las pérdidas sanguíneas van a ser mayores a 1500 mililitros. Cuando es el fémur, acuérdense que el fémur es uno de los huesos más grandes que tenemos en el cuerpo, las pérdidas sanguíneas no van a superar o rara vez superan los 1500 mililitros. Y por último, las fracturas de otros huesos como la tibia y el húmero van a tener una pérdida sanguínea de aproximadamente 750 mililitros. Estas cifras sí sería bueno que las tuvieran en cuenta. Por otro lado, algo que tenemos que tener en cuenta al momento de atender a un paciente politraumatizado es que si bien la evaluación de signos vitales es bastante importante, hay ciertos signos vitales que nosotros podemos tomar por una cuestión de tiempo. Y uno de estos signos vitales va a ser la presión arterial. La medición de la presión arterial, recuerden que es un proceso que requiere que se siga paso a paso los protocolos necesarios, requiere que el paciente tenga ciertas características, que no haya tomado, que no haya fumado, etc. Y es un proceso que toma su tiempo. Y acuérdense que, como hemos visto acá, la evaluación primaria del paciente politraumatizado solamente puede durar 90 segundos, no puede durar más. Entonces nosotros no podemos perder el tiempo sacando nuestro manguito, insuflándolo para ver hasta cuánto lo tenemos que inflar, luego desinflándolo, luego volviéndolo a inflar, etc. Entonces lo que se va a hacer aquí es una aproximación de la presión arterial sistólica de acuerdo a dónde palpamos nosotros el pulso. Si es que nosotros podemos palpar el pulso carotídeo, esto nos está indicando que nuestra presión arterial sistólica está por encima de 60 milímetros de mercurio. Si es que nosotros seguimos bajando, llegamos a palpar el pulso femoral, esto nos quiere decir que nuestra presión arterial sistólica está por encima de 70. Y por último, si nosotros llegamos a palpar el pulso radial, esto nos quiere decir que nuestra presión arterial sistólica está por encima de los 80 milímetros de mercurio. Y esto es justo lo que les estaba diciendo, que son los principios del ATLS. El ATLS son siglas para Advanced Trauma Life Support. Es una guía que le pueden encontrar en internet, tiene bastantes ediciones, pero básicamente lo que nos dice son estos puntos que son los más importantes. En primer lugar, nos dice que la evaluación de un paciente politraumatizado tiene que ser rápida, por eso es que tenemos 90 segundos, y sistemática, es decir, tiene que ser ordenada. De la cabeza no nos podemos sentar el pie, tiene que ser en orden, secuencial.
En segundo lugar, la resucitación y la estabilización de un paciente deben seguir un orden estricto de prioridades. ¿Esto qué quiere decir? Si vemos que el paciente está en paro cardiorrespiratorio y por otro lado tiene una fractura de, no sé, de fémur, ¿qué cosa es más importante? ¿Darle un RCP o estabilizar la fractura? Si es que estabilizamos a la fractura y no le damos RCP, el paciente va a fallecer. ¿De qué nos sirve una fractura estabilizada si nuestro paciente ya está fallecido? Entonces, ¿qué hacemos primero? El RCP. Y eso es a lo que se refiere este punto. Nosotros tenemos que establecer un orden de prioridades de lesiones que atender en el paciente. En tercer lugar, evaluar las necesidades del paciente versus los recursos que nosotros tenemos disponibles. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos querer atender todas sus lesiones, pero debido a los recursos que nosotros tenemos disponibles en ese momento, no vamos a poder. Entonces tenemos que decir, estas lesiones las puedo atender yo, estas otras lesiones las tiene que atender un hospital porque yo no tengo los recursos necesarios. En cuarto lugar, tenemos que ser una atención de calidad. Algo que también es muy importante es la movilización del paciente. Esta movilización, en el caso de un paciente politraumatizado, tiene que hacerse mínimo de 2, no puede ser uno solo. ¿Por qué? Porque acaba el siguiente punto, que el paciente tiene que ser movido o movilizado, mejor dicho, como un bloque rígido. No podemos estar que se pare, que levantándole un brazo y el otro no. Tiene que ser un bloque rígido, todo parejo. Y hablando de un bloque rígido, hay un instrumento que nosotros nos ayuda y que se utiliza al momento de, el término correcto es extricación de un paciente que ha sido víctima de un accidente automovilístico y se encuentra dentro del vehículo. La extricación vehicular se realiza con este aparatito que se conoce como Fernoquet, que es básicamente como un collarín que tiene incorporado lo que es un chaleco, ambos que son duros, y de esa forma es que se va a retirar el paciente. Y bueno, chicos, eso sería el tema de hoy. No sé si tengan alguno de ustedes alguna pregunta antes de pasar al pasito. Una pregunta. Sí, ¿Puedes dímelo, volver Leonardo. a la parte donde sale la pérdida de sangre según tibia, húmero, esa parte? Sí, ¿qué ¿Esta? significa RT? Ajá, ¿qué significa pelvis? Dice RT es retroperitoneo. Cuando ustedes lleven a Nato, van a ver que hay una capa, por así decirlo, una estructura que es el peritoneo, que va a recubrir ciertos órganos, pero no todos. Entonces, a toda esa cavidad en el abdomen que no va a estar recubierta por el peritoneo, se va a conocer como retroperitoneo. ¿Por qué? Porque está atrás. Una de las estructuras más representativas del retroperitoneo van a ser los riñones. ¿Sí? Eso es lo que significa RTP. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. A la 1, a las 2. Ya. Entonces, ahorita les voy